Es el que venció la muerte con amor. Bienvenidos a este espacio donde exploramos lo sagrado, lo olvidado y lo misterioso. Los misterios que no siempre se predican en los púlpitos, pero que están ahí, esperando ser revelados. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy cambiará tu forma de ver el mundo espiritual. Entre todos los acontecimientos del cielo y la tierra, hubo uno que estremeció incluso a los ángeles más poderosos, que llevó al arcángel Miguel, líder de los ejércitos celestiales, a inclinarse ante la cruz. ¿Qué misterio sagrado se reveló en ese momento eterno? Bienvenidos a Dios te ama, donde exploramos las verdades más profundas de las Escrituras y los misterios que muchos prefieren callar. Un espacio donde la verdad bíblica cobra vida y los relatos olvidados salen a la luz. Hoy exploramos por qué Miguel se inclinó ante la crucifixión de Cristo, un acto celestial lleno de humildad, poder y significado eterno. Acompáñanos en este viaje espiritual donde la revelación y el discernimiento abrirán tus ojos a una realidad que va más allá de lo conocido. El momento más oscuro de la historia humana fue también el más conmovedor para los ángeles del cielo. Y dos de ellos, Miguel y Uriel, hicieron algo tan impactante, tan fuera de todo lo que jamás se había registrado, que ni los profetas más sabios se atrevieron a narrarlo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo reaccionaron los ejércitos celestiales cuando vieron al Verbo eterno ensangrentado, herido, muriendo por aquellos que lo rechazaban? ¿Qué sintieron aquellos que desde la eternidad lo habían visto brillar con gloria inalcanzable? Este no es un cuento, es un eco oculto en las Escrituras, un susurro escondido entre líneas donde el dolor del cielo se entrelaza con la redención de la tierra. Cuando Jesús fue levantado en la cruz, los cielos no guardaron silencio, y los ángeles, aquellos que habían combatido las tinieblas, presenciaron algo que cambió su eternidad. Los hombres miraban una ejecución. Miguel y Uriel vieron el plan eterno revelarse con lágrimas, pero lo que hicieron después es lo que estás a punto de descubrir, y no lo vas a olvidar jamás. La atmósfera en el monte Golgota era espesa, como si el mismo aire se negara a fluir. El cielo estaba gris, cargado de una tensión invisible. Las nubes parecían contener el llanto del cielo. Los soldados bromeaban, los fariseos murmuraban, y el pueblo miraba con rostros confundidos y corazones endurecidos. Pero más allá de lo visible, más allá del plano físico, algo indescriptible ocurría en el reino espiritual. Miguel, el príncipe de los ejércitos del cielo, observaba desde el velo invisible con sus alas extendidas, y sus ojos no eran los del guerrero que enfrentó al dragón en el Apocalipsis, eran los ojos de un siervo quebrado. A su lado estaba Uriel, el ángel de la justicia y la llama ardiente, el guardián de los secretos divinos. Y aquel día ninguno blandió su espada, ninguno alzó su voz, solo un silencio profundo, un estremecimiento sagrado. Miguel cayó de rodillas, no por debilidad, sino por reverencia. Y Uriel, cuyo fuego solía consumir la iniquidad, dejó caer una lágrima que jamás nadie en la tierra ha visto, pero que marcó la historia celestial. ¿Puedes imaginar el dolor de aquellos que nunca conocieron el pecado? Al ver al santo siendo tratado como un maldito, lo que harían después sellaría un pacto eterno. Los clavos atravesaron la carne del cordero y cada martillazo fue como un eco en los cielos. Un estremecimiento recorrió las huestes celestiales. Los serafines que día y noche clamaban «Santo, Santo, Santo» guardaron silencio, no por falta de alabanza, sino por asombro, por respeto, por un dolor que ni los ángeles sabían cómo cargar. Miguel inclinó su rostro al suelo, pero sus pensamientos eran un torbellino. Él que había luchado contra Lucifer y lo había expulsado de la gloria, ahora contemplaba al rey de esa gloria, siendo rechazado por aquellos que vino a salvar. Y Uriel, cuyo fuego revelaba la verdad, sintió algo que jamás había sentido antes: impotencia. «¿Por qué no nos permite intervenir?», murmuró Uriel, su voz como viento en la eternidad. Miguel no respondió de inmediato,
Solo observaba el rostro de Jesús desfigurado por los golpes, sangrando, pero con una mirada firme, llena de amor. Entonces Miguel habló, porque este es el momento más sagrado de todos. Él está venciendo al infierno con amor, no con espadas. Uriel apretó su puño y un resplandor divino cubrió su brazo. Pero no era para atacar, era el comienzo de algo mucho más grande. Y en ese instante una orden divina descendió. La orden no fue dada con voz, fue una vibración que atravesó dimensiones, una señal que solo los ángeles podían percibir, un mandato sellado desde antes del tiempo. Abran los libros, regístrenlo todo. Este será el juicio de la cruz. Uriel, el escriba de la llama eterna, extendió su brazo hacia los cielos. Un pergamino de luz descendió envuelto en fuego puro. Sobre él comenzaría a escribirse una historia, no con tinta, sino con sangre, con amor y con justicia. Miguel permanecía inmóvil, pero sus alas comenzaron a extenderse lentamente, cubriendo como un manto invisible a los testigos terrenales. María, Juan, las mujeres no podían verlo, pero sentían consuelo, un calor desconocido entre tanto dolor. Cada lágrima de él será memoria eterna, dijo Miguel con voz solemne. Cada gota de su sangre será defensa ante el trono. Uriel comenzó a escribir, pero sus manos temblaban. No era miedo, era reverencia, porque las palabras que grababa eran vivas, y el juicio que allí se sellaba sería la redención de millones. Y mientras Jesús pronunciaba, «Padre, perdónalos», el cielo entero lloraba en silencio, pero aún faltaba lo impensable. Lo que Miguel y Uriel harían cambiaría el mundo para siempre. El sol comenzó a ocultarse, no por la hora, sino por el peso de lo eterno. Las sombras crecían y una oscuridad sobrenatural cubría la tierra. No era solo un eclipse, era el luto del universo. Jesús colgaba entre el cielo y la tierra como un puente, como una herida abierta entre Dios y los hombres. Los demonios aplaudían en lo invisible, creyendo que habían vencido, pero Miguel no los temía. Él sabía que lo que ocurría no era derrota, era decreto. Y entonces, en un acto jamás visto ni repetido, Miguel se postró no ante Dios Padre como tantas veces, sino ante el Hijo, sangrante, moribundo, clavado, y con voz temblorosa dijo, «Mi Señor, estás venciendo como nadie venció jamás». Uriel, aún escribiendo en su pergamino de fuego, alzó la vista y sin pensarlo, hizo algo prohibido para un ángel de juicio. Extendió su mano hacia la cruz y con un solo toque, recogió una gota de la sangre de Cristo en su dedo ardiente. Esa gota no se evaporó, se convirtió en llama, una llama que desde ese día arde eternamente en el altar invisible del cielo. Y en ese instante, algo ocurrió en los cielos, algo que ni siquiera los ángeles esperaban. El velo del templo, ese que separaba al hombre de la presencia, ese que solo el sumo sacerdote podía cruzar una vez al año, se rasgó, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, desde el cielo hacia la tierra. Miguel se estremeció. Uriel bajó la mirada. Ellos lo sabían. Esa no era una señal simbólica, era una declaración de guerra contra la separación, una proclama divina. Desde ahora el acceso está abierto. El sacrificio es suficiente. Mientras tanto, en la cruz, el Mesías jadeaba con cada respiro más débil que el anterior, pero su espíritu seguía invencible. Sus ojos miraron al cielo y dijo con voz que hizo eco en lo eterno, «Consumado es». Miguel levantó su espada, no para luchar, sino para sellar el acto más sagrado de la historia. Uriel, aún con la llama en su mano, inclinó su rostro en adoración. En lo invisible, las puertas del abismo comenzaron a temblar. El infierno entendió que había perdido y los ángeles sabían que presenciaban no solo una muerte, sino el nacimiento del reino eterno. Pero lo que Miguel haría en los siguientes minutos desafiaría todo lo que sabían sobre obediencia, amor y gloria. Miguel, que siempre había cumplido las órdenes divinas sin titubear,
Sintió por primera vez algo nuevo en su ser, un fuego dentro del pecho. No era ira, era amor. Un amor tan vasto, tan puro, que lo obligó a actuar más allá del protocolo celestial. Volteó a mirar a Uriel, quien aún sostenía la llama viva de la sangre de Cristo, y sin pronunciar palabra, ambos comprendieron lo que debían hacer. «No podemos quedarnos en silencio», dijo Miguel con voz trémula, cargada de devoción, «no cuando el cielo ha dado todo por ellos». Miguel ascendió con velocidad celestial, atravesando capas de luz y dimensión hasta llegar al borde mismo del reino. Y allí, ante el trono, sin permiso, sin protocolo, se arrodilló. Los ancianos celestiales guardaron silencio. Los querubines cubrieron sus rostros, y desde lo más profundo del corazón de Miguel brotó una oración, una súplica, no por él ni por los ángeles, sino por la humanidad. Padre eterno, que esta sangre no se desperdicie, que cada alma por la que él murió sea buscada, alcanzada, restaurada. Y mientras él oraba, el cielo entero escuchaba. Incluso Dios lloró. Mientras Miguel intercedía ante el trono con una pasión jamás vista en un ser celestial, Uriel descendía hacia los rincones más oscuros de la tierra. La llama que sostenía en su mano, la misma que contenía una gota de la sangre del Cordero, no quemaba, no hería, iluminaba. Cada lugar donde esa luz tocaba, las tinieblas retrocedían. Y allí, en silencio, Uriel marcaba los corazones con una huella invisible, una señal eterna. Este fue amado, este fue redimido, este será buscado. Miguel, aún postrado, sintió una voz suave y majestuosa dentro de su ser. Se cumplió. El Hijo ha vencido, y tú, Miguel, serás el guardián del pacto. Entonces el trono resplandeció con una gloria indescriptible, y el Padre declaró algo que solo los ángeles más cercanos escucharon. Desde hoy, cada oración hecha en el nombre del Hijo será como un eco de su cruz, y los cielos no la ignorarán. Miguel bajó su rostro quebrado en reverencia. Uriel, desde lo profundo de la tierra, alzó la mirada. Ambos sabían que todo había cambiado. La cruz no era el final, era la llave que había abierto el reino de los cielos. Y aún faltaba la escena más gloriosa. La tierra tembló. No fue un simple terremoto. Fue como si la creación misma hubiera exhalado al ver cumplida la promesa antigua. Las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y las sombras huyeron. Miguel descendió con una paz solemne. Sus alas resplandecían, no por la batalla, sino por haber visto el rostro de la redención. Uriel, aún recorriendo la tierra, observó cómo algunos corazones comenzaban a latir distinto, como si un fuego secreto se hubiera encendido dentro de ellos. En una pequeña cueva del Gólgota, al borde del atardecer, un soldado romano se arrodilló. Su lanza aún estaba manchada con sangre, pero sus ojos con lágrimas. «Verdaderamente este era el Hijo de Dios», susurró, mientras una brisa inexplicable acariciaba su rostro. Miguel y Uriel lo observaron en silencio. Ninguno habló, pero sabían que esa confesión era la semilla del nuevo reino. Entonces, algo más sucedió. Miguel, obedeciendo al mandato del Altísimo, descendió a la tumba donde el cuerpo de Jesús yacía, y allí, en ese lugar sagrado, hizo lo impensable. Selló la tumba con su presencia, no para encerrarlo, sino para vigilar el amanecer de la gloria. El tercer día ya se acercaba. El silencio dentro de la tumba no era vacío, era expectación. Un susurro de eternidad recorría las piedras como si cada grano supiera lo que estaba por ocurrir. Miguel, de pie junto al cuerpo sin vida del Mesías, no necesitaba hablar. Sus ojos, brillando con la luz del trono, lo decían todo. «Descansas, mi Señor, pero no has sido vencido», pensó, mientras su espada reposaba sobre el suelo santo. En el mundo físico, todo parecía concluido. La oscuridad creía haber ganado, pero en lo invisible, el infierno temblaba. Uriel, desde lo alto del Monte de los Olivos, contemplaba la ciudad. Sus ojos espirituales
Veían más que muros y templos. Veía corazones, algunos endurecidos, otros inquietos y unos pocos rotos pero dispuestos. Entonces, una voz como trueno suave resonó en su interior. Prepárense, la piedra será removida, la muerte será herida y la luz volverá a resplandecer. El tiempo de la espera está por terminar. Uriel descendió a la tumba. Miguel alzó su rostro. Los dos se miraron con solemnidad y supieron que estaban por presenciar el momento más glorioso desde la creación misma, porque al tercer día el Hijo volvería a abrir los ojos. El cielo estaba en absoluto silencio, como si todo el universo contuviera la respiración, y de pronto ocurrió. Un destello atravesó la tumba. No fue luz común, era la luz de la vida misma regresando a su lugar. El cuerpo de Jesús, cubierto en lino, comenzó a irradiar un resplandor imposible de describir. Miguel retrocedió un paso, no por miedo, sino por reverencia. Uriel se arrodilló de inmediato. Ambos sintieron cómo la gloria llenaba cada rincón de esa cueva. Y entonces él abrió los ojos. Cristo resucitado no habló, no era necesario. Sus ojos infinitos como el mar lo decían todo. El dolor había sido vencido, el pecado destruido y la muerte derrotada. Una onda de poder salió de su cuerpo resucitado. Atravesó la roca, la tierra, los cielos, y cada ángel sintió su espíritu estremecerse. Miguel bajó la cabeza y murmuró: «Todo está hecho, mi rey, todo fue cumplido». Jesús sonrió, una sonrisa suave, firme, eterna. Uriel se levantó y alzó el pergamino ardiente que aún sostenía en su mano. Las últimas palabras que escribió se encendieron en oro vivo. Venció, vive, reina por los siglos, y en lo alto del cielo los ángeles comenzaron a cantar. Fue un canto que ningún oído humano ha escuchado, ni siquiera los profetas lo habían soñado. Una melodía pura, inmensa, nacida del asombro y la adoración. Los cielos estallaron en un clamor. Santo, santo, santo es el que venció la muerte con amor. Miguel cayó de rodillas una vez más, pero esta vez no por dolor, sino por gloria. Uriel extendió el pergamino hacia el cielo, y en un instante fue absorbido en fuego celestial, archivado para siempre en los registros eternos del reino. El juicio de la cruz estaba sellado. Cristo, ahora de pie, cruzó la tumba como un guerrero que ha conquistado el abismo, y sin hablar miró a Miguel y a Uriel con ternura. No como a siervos, como a hermanos. Miguel levantó la mirada y una lágrima dorada recorrió su rostro inmortal. «Gracias, mi Señor, por permitirnos ver esto», susurró. Y entonces Jesús caminó hacia la salida de la tumba. La roca no se abrió por fuerza humana, se movió por sí sola, como si la creación misma le abriera paso al autor de la vida. La luz del amanecer lo esperaba y con un paso firme, el Rey resucitado salió al mundo para nunca más volver a morir. Pero lo que vendría después sería aún más milagroso. Afuera, el jardín aún dormía bajo la niebla del alba. El aire era frío, pero no helado. Era ese tipo de frío que anuncia algo nuevo, algo sagrado. Y en medio de ese susurro matinal, Jesús caminó sin heridas abiertas, pero con marcas eternas en sus manos y pies. Cicatrices que no dolían, pero hablaban. Miguel y Uriel lo siguieron a una distancia invisible. No era tiempo de espadas ni de fuego, era tiempo de revelación. Entonces corrió al sepulcro. Su llanto lo cubría todo. No buscaba al Cristo resucitado, buscaba el cuerpo del Maestro perdido. Era María Magdalena. Jesús la observó con ternura profunda y con una sola palabra rompió el velo del dolor. María. Ella lo reconoció, no por el rostro, no por la forma, por el amor, ese amor que solo él podía dar. Uriel, al ver la escena, murmuró: «Ella es la primera testigo de la eternidad». Miguel, con la mirada fija en el cielo, supo que algo se había activado, una nueva era, una nueva creación, y mientras el sol subía lentamente, el mundo volvía a girar. Pero ya nada sería igual,
porque el resucitado había sido visto y el reino acababa de comenzar. María cayó de rodillas. Sus lágrimas ahora eran de asombro, no de tristeza. Sus manos temblaban. No sabía si abrazarlo o adorarlo. Jesús, con voz suave pero firme, le dijo: «No me toques aún, porque no he subido a mi Padre. Pero ve y dile a mis hermanos que vivo. Diles que el plan no ha terminado, que apenas comienza». Miguel y Uriel, invisibles ante los ojos humanos, contemplaban aquella escena como testigos privilegiados de un nuevo Génesis. Uriel, con el fuego aún encendido en su interior, dijo: «Ahora la llama no estará en nuestras manos, estará en los corazones de los redimidos». Miguel asintió. Sabía que pronto miles de hombres y mujeres portarían el mensaje del Cordero, que la sangre del Hijo hablaría más fuerte que cualquier profecía, que cualquier sacrificio, que ya no sería una religión, sino una relación restaurada con el cielo. Jesús comenzó a caminar, pero esta vez no hacia una cruz, sino hacia sus discípulos, hacia los que dudaban, hacia los que cayeron. Y Miguel, mirando el cielo abierto, susurró una profecía que solo los ángeles pueden pronunciar: «Volverá, pero no como cordero. Volverá como león». El cielo ya no era el mismo, no por su forma ni por su luz, sino porque en su centro ahora habitaba un misterio revelado. El Dios eterno había sangrado y había resucitado. Miguel ascendió en silencio hasta las puertas del reino. Uriel lo seguía, aún con la llama latente en su interior. Ambos sabían que su misión no había terminado, solo había cambiado. El Padre esperaba. El trono brillaba con una gloria indescriptible, y entonces la escena más majestuosa se desplegó. Jesús ascendió, no en secreto, no en soledad, sino delante de testigos. Los cielos se abrieron de par en par, las puertas eternas se alzaron, y una voz tronó como jamás antes: «Abrid paso al Rey de Gloria». «¿Quién es este Rey de Gloria?», preguntaban las esferas celestiales. Y los ángeles respondían con fuego en la voz: «El fuerte y valiente, el que venció en la cruz, el Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria». Miguel cayó postrado. Uriel cubrió su rostro. Y Cristo entró al trono como hijo, pero también como héroe, como salvador, como el único digno de abrir los libros y sellar con su vida lo que ningún otro pudo. El cielo aplaudía con fuego. Las coronas de los 24 ancianos cayeron al suelo. Como cascada dorada, los serafines cubrieron sus rostros con sus alas ardientes. Los querubines entonaban un cántico jamás antes escuchado. Digno es el Cordero inmolado, que con su sangre compró para Dios a hombres de toda lengua, pueblo y nación. Y en medio de ese mar de alabanzas, Jesús se sentó a la diestra del Padre, no como un mártir, sino como un rey coronado por la obediencia. Miguel, con el corazón henchido de fuego celestial, levantó su rostro. Ya no tenía dudas. Todo lo que había presenciado, el dolor, la cruz, la tumba, la resurrección, no era una tragedia, era la mayor victoria jamás registrada en los cielos. Uriel, por su parte, se acercó a los archivos eternos y allí grabó en letras de luz una frase que quedaría escrita para toda la eternidad: «Aquí se selló el amor eterno. Aquí venció la gracia sobre el juicio». En la tierra los discípulos aún no comprendían la magnitud de lo que vivían, pero en el cielo una nueva era había comenzado. Y Miguel lo supo. Su próxima gran misión sería defender la iglesia naciente, la novia del Rey, porque el plan aún seguía su curso, mientras la iglesia aún balbuceaba sus primeros pasos. Entre persecuciones y promesas, Miguel fue asignado como su protector invisible. Donde un apóstol era encarcelado, él estaba cerca. Donde un creyente era apedreado, él alzaba sus alas para sostener su espíritu. Y cuando el mensaje del Evangelio cruzaba fronteras, Miguel iba adelante, abriendo camino entre sombras. Uriel, el custodio del fuego, descendía en sueños, visiones y revelaciones.
encendía corazones, despertaba llamados, derramaba comprensión, todo con la llama que aún ardía en su interior desde aquel día en el Gólgota, pero ambos sabían que esto era solo el preludio, porque aunque el Hijo había vencido, aún quedaba una promesa pendiente, una que vibraba en cada estrella, en cada viento, en cada profecía. El Rey volvería, Miguel se preparaba, Uriel afinaba el fuego, y los cielos observaban con anhelo. Porque el día que Cristo regrese no vendrá montado en humildad, sino en gloria, no será juzgado, será juez, y los que le clavaron verán. Y los ángeles que lloraron ante la cruz ese día gritarán con voz de trueno. Faltaba una última visión, una escena que aún está por cumplirse, y que tú y yo tal vez presenciemos. Una trompeta, una sola, resonará, no en una ciudad, ni en un continente, sino en todo el cielo y la tierra al mismo tiempo. Y entonces los cielos se abrirán una vez más. Miguel tomará su lugar al frente del ejército celestial, no como testigo, sino como líder de la última batalla. Uriel alzará la llama, ya no como señal de juicio, sino como símbolo del retorno glorioso del Rey. Y el Hijo, Cristo, descenderá. Sus pies tocarán la tierra, pero no como en Belén, ni como en el Calvario, sino como Rey de reyes y Señor de señores. Los que creyeron levantarán sus rostros y llorarán de gozo. Los que le negaron se postrarán, porque toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Él es el Señor. Miguel y Uriel, los mismos que lo vieron sufrir, que lloraron al pie de la cruz, que guardaron la tumba y celebraron la resurrección, estarán allí. ¿Y tú? ¿Estarás listo para ese día? Porque lo que vieron Miguel y Uriel ante la cruz fue solo el inicio. Comparte esta historia si crees que Él volverá y que cuando lo haga te encontrará esperando. Así que si te gustó este vídeo, si aprendiste algo nuevo o si te quedaste con ganas de más, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario diciendo quiero más secretos del cielo, porque este es solo el comienzo.